marihuana, le había dicho deja eso, y él dijo sí, tengo que dejar, pero si no fumo salgo y mato a alguien, algo así. Hablando terriblemente mal de las drogas, me parece que es un testimonio interesante. El de Héctor Stark, búsquenlo. Curioso. Y en este caso, lo que fuerte, no sé si alcanza a tomar la cámara o los complico, o lo vamos a pasar minutos nada más, si quieren. El operativo se hizo en un departamento de Palermo y es realmente importante el vivero que encontraron. Es grande, con equipamiento, con una estructura para mantener las plantas. No es una plantita como la que usted puede tener en su casa. Se necesita cierto equipamiento, una inversión importante que la había hecho evidentemente el acusado, y una plantación grande de marihuana. El equipamiento para hacer... tienen los compañeros allá arriba, tienen las fotos para mostrar del vivero, el equipamiento para de hacer la terraza video, de este edificio. El equipamiento para hacer un vivero, en tu propia casa, se vende en Palermo también. Hay casas especializadas donde te venden todo, Claro. menos la semilla de marihuana, te venden todo lo necesario Sí, para que vos plantes el kit indoors. el Sí, kit pero indoor, esto no es un kit indoor. ¿Lo tenemos arriba o lo muestro de acá? ¿Qué les parece? A ver, miren. A ver. Mira, si me manda el mensaje, mira. ¿A dónde lo muestro? Acá, mira. Cuidado que no Mirá. le lleguen mensajes. Que no manden... No manden mensajes raros a Pablo. Mirá el equipamiento, tubos, estos sistemas de refrigeración. Mirá, voy a mover a las películas, Sí, ¿ves? Todo es un equipamiento, es muy costoso. Vamos a ampliar un poquito, ¿se ve mejor? ¿Lo ven? Todo eso forma parte de una inversión importante. Claro. Voy a bajar un chiquito si cambio la foto. Es que la planta de la marihuana es una planta muy mañosa. Mirá. Mañosa. Es muy bueno. No, es una planta que Ahí está, requiere mirá. muchísimos cuidados. No es Ven, es un vivero una semilla grande. cualquiera. Esto está acá en Palermo, acá. Mirá. Un par de cuadras del canal. ¿Sabes que sentía yo un olor raro? ¿Dónde, Pablo? ¿Estaba sintiendo un olor Mirá. raro en el barrio, Paulo? Sí. ¿Sería por eso? No lo sé. Pero estoy mirando unos aparatos, son medio equipamiento Raro, bastante raro, cierta tecnología. Bueno, con eso se tenían, aumenta el rinde de la planta. No lo sé, la verdad que no lo sé de Con eso plantación se aumenta el marihuana, rinde de la pero- planta, por Bueno. eso se invierte en eso, ¿no? Claro. Y los especialistas además son como sibaritas Mirá vos. de sus plantines. No porque yo sepa nada de eso. Bueno, señor Kaplan, muchas gracias. Nos vamos a meter en el tema consumo, del cual nos venimos ocupando. Sí, mira, te voy a contar una Dale, cosa. cuente. Ayer nuestro hashtag, no me alcanza, fue trending topic durante un buen rato. Sí. Muchísimos mensajes nos llegaron. También les proponemos que hoy sigan enviando sus mensajes al mismo hashtag, que lo pueden ver Ahí. Bueno, arrancamos con este informe, ¿eh? A ver, salimos a la calle, como siempre, a preguntarle a la gente cómo está su bolsillo. Antes me llegaba bien a fin de mes, ahora al 20 y sonamos. Tenemos una sección que se llama No me alcanza. Por ejemplo, vemos que sale de este supermercado de frutas y verduras. ¿Usted hace un mes con la misma plata llevaba más verduras? Exactamente, y más carne, más verdura y de todo, ahora no. No me alcanzó para nada. La vemos Ahora- enojada. Sí, porque el miércoles entré y llevé una bandeja de huevo, estaba 47 y ahora está 57 pesos. ¿Y eso por qué pasa? Pregúntale a Macri. En vez de preguntarme a mí, hay que preguntarle a los dueños de estos negocios qué es lo que están haciendo, a los dueños de los supermercados. Y entonces usted va a ver que ellos van a empezar a encontrar evasivas para poder justificar los gastos que existen con respecto a los alimentos. No, no me alcanza. Yo trabajo por hora y trabajo en casa de familia y bueno, no me alcanza. ¿Cuánto gastó? Ahora gasté 108 pesos. ¿Y qué lleva, por ejemplo? Llevo 2 pechuguitas y después llevo 3 ciruelas y 3 duraznos, un ajo y perejil. ¿Compró todo lo que quería? No, Hace un mes con 108 pesos. ¿Compraba más o menos productos? y me parece que se compraba más. Sí, por lo menos alcanzaba más. En los últimos 30 días, ¿los precios subieron? Sí, siempre suben todos los días. Hace un mes, con 200 pesos, ¿compraba menos o más productos? Más. Compraba más, ahora está cada vez más caro. ¿Se acabaron esas famosas compras que uno hacía por todo el mes? Ya no sé, yo por lo menos nunca hago eso.
voy comprando el día que puedo como más y el día que no puedo, como hoy cobré, como esto. Selección peseta un cachito y otra carne linda también. Pero, y papa, nada de caviar ni de palmito, nada. Según su percepción, ¿los precios aumentaron en el último mes? ¿Qué te parece? ¿Qué cantidad? No hay plata que alcance. No hay plata que alcance. Vos se te van 100 por día, decir que yo saqué un préstamo y yo lo gasté todo. ¿Usted hace un mes, con la misma plata, compraba más o menos productos? Mucho más. ¿Qué me está hablando? No, ahora ya son de terror. Ya son de terror. ¿Quién tiene la culpa? Macri. Bueno, señores, así Sí, están las cosas, ¿no? Así están las cosas, no me alcanza. Necesitamos, yo por lo menos necesito que me den consejos sobre en qué ahorrar, porque es muy difícil decir, bueno, a ver... No es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, para hacer un diagnóstico también de por qué se llega a esto, tenemos a un economista y a un especialista en consumo. Damián Dispach es economista, especialista en consumo. Hola, Damián, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué Y tal? también está Muy bien. Isaac Rudnick, que es economista de la agrupación Libres del Sur. Isaac, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Todo en orden? todo bien. Bueno, Damián, ¿querés empezar con tu análisis sobre esto? Sí, mira, la realidad es que estos aumentos de precios derivaron también una caída importante de las ventas minoristas. Ahí, de acuerdo a la CAME, cayeron 4,5% de febrero las ventas minoristas, en el mes de enero 2,3%, una caída del bimestre en promedio del 3,4%. Y claramente ya se está viendo también la caída del consumo en los alimentos de la canasta básica, ¿no? Y empiezan los sustitutos, Pablo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ante los aumentos que tuvo, por ejemplo, la carne, uno empieza a buscar el sustituto. ¿Qué puedo comer? El pollo, Sí. la verdad que también está caro. Esta semana empieza a subir el precio de la merluza y el pescado en general por Bueno, Semana eso es Santa. estacional, ¿no? Eso es estacional, pero por eso te quedan pocos sustitutos, salvo el Claro. cerdo, que fue el que menos subió, que encima es una carne magra. Está bueno tenerlo como opción. Sí, pero acá a la gente no le gusta el cerdo. No, se tenemos acostumbra muy Hay a bajo. poca cerdo. cultura, pero tal vez empecemos a ingresar en la cultura del cerdo. Sí, bueno, de hecho, Por ojo, necesidad. hay poca cultura, pero es una de las carnes que más crecieron en el consumo acá en Argentina. Y fíjense que la caída de la carne, el consumo del 5%, digo, Argentina tiene un consumo per cápita de 60 kilogramos per cápita anual, 5% es casi nada. Los argentinos no queremos dejar de comer carne, pagues el precio que sea, ¿no? Sí. Fíjate que la distorsión de precios todavía sigue siendo enorme. De 40 pesos es aproximadamente. O sea, podés encontrar en una carnicería 90 pesos el kilo de carne y en otra 130. Claro. Sigue siendo enorme. Y algo importante, ¿no? De acuerdo a lo que estamos analizando, este fue el mes donde aumentaron un poco más los servicios que los bienes. Básicamente por la suba de tarifa de energía eléctrica, y calculamos que el próximo mes también vuelva a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque va a ser el aumento de la factura de gas. Ahora, esto se va a terminar en algún momento, porque todos nos decimos, bueno, en algún momento va a morigerar la inflación. La realidad es que el primer semestre va a ser el más complicado para que eso suceda. Sí. Y incluso No va a ocurrir ni en marzo ni en abril, ¿no? No, Ni en mayo. no. Tal vez recién junio, julio. Va a depender también de cómo quede la tarifa de transporte público, que pesa Claro. mucho en el indicador de la inflación. Sí, Imagínate que si la tarifa de transporte público pasa a 10 pesos, hoy una persona que viene del conurbano y gasta 270 pesos mensuales entre colectivo y tren, va a pasar a gastar 1.300. Sí, todavía no hay certeza de que eso Exactamente, ocurra, pero si eso sucede, todas las malas noticias serían el primer semestre y sería muy difícil bajarla, ¿no? Pero hay algo peor, ¿no? Que es bajar la inflación restringiendo el consumo por pérdida de empleo. Que viene en escalera eso. Cae el consumo, empieza a perderse empleo, por lo cual se restringe mucho el mercado interno. Deberíamos evitar eso. El gobierno también está preocupado por eso, ¿eh? Sí, claro. Ayer estuve hablando con autoridades del gobierno nacional y obviamente está preocupado y está tratando de hacer lo imposible para perder fuentes de empleo, independientemente de lo que haya pasado en el sector Bueno, público. hoy había un lanzamiento de unas líneas de crédito del Banco Mundial que iban a ir una parte para el Plan Belgrano, reactivar obra pública, y otra parte para ayudas sociales de diverso tipo, no estaba muy claro, pero bueno, para incorporar más chicos a la asignación universal por hijo. Es decir, el gobierno empieza tarde a mostrar algún signo de mayor sensibilidad social, ¿no? Sí, también salieron una línea de créditos en el día de hoy para las pymes, con una tasa bastante interesante.
en realidad tenemos que decir la tasa de inversión productiva quedó al 22%, eso está bueno. El tema es que la limitación de acceso para las pymes. Y tengamos en cuenta de que todavía no vinieron muy buenas noticias para las pymes, ¿no? Porque la realidad es que se tomaron buenas noticias para grandes grupos económicos, pero no todavía para las pymes. ¿Y por qué es importante las pymes? Bueno, porque representan el 97% del volumen empresario del país, el 60% del empleo y el 47% del producto. Imagínate lo importante que es. Y generalmente cuando después salimos de una caída del ciclo económico, las pymes son las que revierten rápidamente esa caída. Isaac, 2 preguntas tengo. ¿Por qué te parece que se disparó la inflación en el último tiempo? Porque ahí veíamos en el informe que había una segunda pregunta que era, bueno, ¿usted por qué piensa que está pasando eso? Te lo pregunto a vos que sos economista con una posición además. Y además, si acaso te parece que a mediados, bueno, cuando termine el semestre, va a cambiar la situación. Bueno, la primera pregunta era obvio que con una devaluación tan importante, tanto por vía de la apreciación del valor de la divisa como por la quita de retenciones, inevitablemente eso iba a impactar sobre los precios en general y en particular sobre los precios de los alimentos. O sea, el planteo del actual ministro de Economía en los días previos a asumir de que la inflación no iba a impactar, que la devaluación no iba a impactar de ninguna manera sobre los precios, era en el mejor de los casos, una expresión de deseo. Ahí hay un primer dato que empujó los precios para adelante desde el mes de noviembre, incluso antes de que se produjera la salida del cepo, la devaluación y la quita de retenciones, porque los 2 candidatos habían anunciado medidas muy parecidas. Entonces, nosotros estamos detectando precios que medimos en el conurbano bonaerense, en los negocios de proximidad, que en los últimos 4 meses, tomado el cuatrimestre, noviembre, febrero, están alrededor del 18%, lo cual es obviamente un impacto muy fuerte sobre los ingresos de los sectores populares, de los trabajadores en general, porque no ha habido ningún incremento salarial ni ningún incremento de las asignaciones que equipare. En algunos casos no hubo ninguno, en algunos casos hubo algunos pequeños incrementos, pero en ningún caso equiparó esos niveles de aumentos de los precios. En la perspectiva de los próximos meses, la apuesta del gobierno, por todo lo que viene apareciendo para esta primera parte del año, es amesetar los precios, desacelerar los aumentos sobre la base de la recesión, porque obviamente con una tasa del 38%, que es la tasa a la cual... Isaac, eso es efectivo para bajar la inflación, pero tiene un costo alto. Por eso, es sobre la base de un costo muy, muy alto. Un costo social, estamos hablando. Un costo social muy alto que se traduce en qué, por ejemplo, pérdida de empleos. Claro, porque obviamente ha habido y está habiendo una pérdida de capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas, de una importante pérdida de capital de trabajo, porque han perdido ventas, han perdido posibilidades de seguir vendiendo sus productos y han perdido también con el proceso devaluatorio, porque en muchos casos han vendido sus mercaderías a un precio de 10 pesos y están ahora a un precio del dólar a 10 pesos y ahora están pagando los insumos para recuperar la producción a $1 a 15 pesos. Entonces ahí ha habido un desfasaje importante que a las pymes les resulta muy, muy difícil absorber. Les pregunto algo a los dos, si querés arrancar vos, Damián. Con el estado en que dejó el anterior gobierno la economía, que es un tema muy opinado y bueno, hay opiniones diversas, pero que había que hacer correcciones, en eso creo que estamos todos de acuerdo. ¿Era posible hacerlas sin pagar un costo social? ¿Era posible hacerlas de otra manera y que el resultado fuera positivo? Mira, la realidad es que ese gradualismo que hoy está adoptando el gobierno me parece que tiene 2 vertientes. Por una parte, decir, por ejemplo, la corrección de tarifas era inevitable, ¿no?
haber disminuido el plantel del sector público, y bueno, hay justicias e injusticias. Eso quizás era evitable. Hay gente que por ahí estaba en planta y fue desplazado de su posición, quizás era evitable. Lo que sí me parece que ese ordenamiento, hay medidas ortodoxas que son dos. Una es la suba de la tasa de interés y otra es la disminución de la emisión monetaria. Y esas dos medidas actúan con rezago, Pablo. Es decir, ¿qué significa eso? Quiere decir que no vamos a ver los resultados rápidamente. Claro. Y hay una cuestión importante. Pero de vuelta, ¿eso también te frena la economía o no? Claro. Te baja la inflación. Te baja la inflación. Pero enfría. Pero enfría la economía. Pero igual hay una cuestión importante. Se le indicaba al anterior gobierno que obviamente tenía un déficit fiscal del 7% del PBI. Kicillof salió a desmentirlo, ¿no? Pero la realidad es que tomemos como parámetro ese déficit. En realidad, vos fíjate que con la eliminación de las retenciones, el gobierno pierde, deja de subsidiar el 1%. Con el tipo de cambio, o sea, lo que pagamos por dólar ahorro también es 1% que deja de recaudar. Ahora, ¿qué es lo que en el lugar donde está ahorrando, no? Está ahorrando en tarifa, que también representa el 1% de ese PBI, y está ahorrando en despidos en algunos casos. Fíjate que queda equilibrado. Por un lado cediste y por otro lado dejaste de subsidiar. Entonces, no hay una corrección tan grande del déficit, es muy difícil. Por eso la importancia... En eso es gradualista el gobierno. Exactamente. Por eso la importancia de ese acuerdo con los holdout, porque en principio parte de lo que venga de préstamos a organismos internacionales sería para financiar el déficit y la otra para reactivar la economía. En ese sentido sí es gradualista, ¿no? Y la realidad que no le queda otra a Macri que volver a emitir para sostener el gasto público si no llega a un acuerdo. No le queda otra. No, lógico, por supuesto. Isaac, espero que esté en desacuerdo con Damián, ¿no? Sí, suponemos que hay algo para decir a eso. No, me parece que siempre hay una manera de resolver los problemas que no sea la de descargar la crisis por los errores cometidos, por las malas políticas o por las malas praxis, como se quiera llamar, sobre los sectores trabajadores. O sea, claramente aquí hubo un incremento importante de los ingresos de sectores muy poderosos de la economía, que no son solamente los productores rurales, sino ni siquiera son principalmente los productores rurales, sino son... El productor rural tampoco está festejando ahora. Por eso le digo, nadando en dinero. Por eso le digo, no son solamente ni siquiera los principales beneficiarios, sino son las cerealeras, las grandes comercializadoras de nuestros productos tradicionales, que tienen el monopolio de compra, o sea, tienen el monopsonio de la compra de nuestros productores, de productores grandes, pequeños y medianos, que en el caso de los granos tienen alguna posibilidad de defenderse a través de los silobolsa, pero en el caso de los productores de las economías regionales no tienen ninguna posibilidad, porque no tienen posibilidad los productores de fruta de acopiar los productos, van con el camión y tienen que vender el producto en definitiva al precio que les compra la industria o que les compran las grandes comercializadoras. Eso es estructural, por eso, ¿no? Entonces, el tema es, considerando todo ese panorama y considerando otras situaciones como que tenemos un 30% de pobreza, el otro día ahí hubo una movilización de 15.000 personas en la calle 9 de Julio. Esas personas ganan 2.600 pesos por mes. ¿De planes sociales? No, son cooperativistas que trabajan. Los cooperativistas que trabajan. Trabajan. Son planes también, o sea. No, planes, sí, tendríamos que aclarar de qué hablamos, de planes sociales. Partimos de que plan siempre es sin trabajar, pero no, por la eso, idea es que no. Por eso, sería importante aclarar de que son cooperativistas, que están inscriptos, que llevan todo un proceso, que son parte de cooperativas, que trabajan y que cobran 2.600 pesos por mes. ¿Quién defiende a esas personas? Esa es una herencia del kirchnerismo, porque esa gente el 10 de diciembre ganaba ese sueldo. Y ya era nada. Pero ahora, además, tiene que soportar el aumento de los precios de la canasta familiar, que ha sido del 20% en los últimos 4 meses. Entonces, ¿quién defiende a esas personas? Es muy difícil, o en todo caso muy fácil, desde el escritorio del gobierno, decir, no tenemos otra salida. Esta situación de crisis nos la heredamos del kirchnerismo, la tienen que pagar todos. En realidad no la pagan todos, porque algunos incrementaron sus ingresos y otros siguen descendiendo sus ingresos y no tienen ninguna perspectiva.
no aparece ninguna perspectiva de que efectivamente esto se vaya a plantear de otra manera. Esto que plantea aquí Damián, que van a venir los créditos para cerrar el déficit fiscal. Es una situación muy grave, porque en definitiva estamos hablando de que vamos a obtener préstamos a tasas que están entre el 9 y el 10% en dólares, entre el 9 y el 10% en dólares, y que van a ir para cerrar los gastos corrientes. Entonces, mientras tanto, como Damián explicó con mucha claridad, el Estado, el fisco, dejó de percibir ingresos porque ha eximido de impuestos a la exportación a las grandes cerealeras. Entonces, son esta quita de retenciones no llega a los productores de las economías regionales. Eso que dice porque las economías regionales, las economías regionales tenían una retención del 5%, solo del 5%, que se les devolvía, se les reintegraba. Entonces tenían que pagar en realidad fundamentalmente el costo financiero del tiempo en que se les retenía se les retenía el porcentaje de exportación y después se les devolvía, que se les devolvía 1 o 2 años después. Sí, lo cual es pero se en quitó este esa retención, esa retención, y eso no ha generado hasta ahora ningún beneficio para las economías regionales. Claro. Damián, ¿vos cómo lo ves? No, lo que a mí me parece, Pablo, es que lo que me parece que tiene que tener rápida resolución para que todo este debate, digamos, ver el horizonte en algún momento, ¿no? Es fundamental el crecimiento de la inversión. Y ahí hay cuestiones que Macri está tomando como pauta, enviar al Congreso una ley para pensarla, enviar al Congreso otra ley para pensarla. Y ahí vos tenés una presión tributaria. Cuando se inició el gobierno de Cristina era del 23% del PBI, se fue con el 38% del PBI. La realidad es que la presión sobre, por ejemplo, el sector PYME es muy grande. ¿Y qué va a pasar, Pablo? Y ya está pasando. Ante una caída de la economía y mayor presión tributaria, muchas pymes o se achican o, por ejemplo, comerciantes comienzan a cerrar. Ya tienen 2 meses de caída de las ventas. Fíjate que de acuerdo a la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, en febrero hay 3,3 locales cerrados por cuadra. Entonces, claramente vos tenés que bajar la presión a ese sector, porque es el que tiene más volumen en el país y es el que genera más empleo. Claro. Exactamente. El proyecto ese de ley de reforma integral tributaria no se sostiene hasta el 2017. Claro, hay que hacerlo antes. Decís. Claro. Te voy a decir la situación, por ejemplo, del monotributista. Un comerciante que es monotributista, ¿no? Paga 600.000 pesos en bienes, O sea que son 50.000 pesos mensuales. Imagínate un alquiler no menos de 10.000, 12.000 pesos. Más un empleado que tenga, hoy es de 7.000, 8.000 pesos. Más los costos de la materia prima que compra. Y una caída de la actividad económica que le puede llegar a una ganancia de 6.000 pesos. Se tenga que pasar por la inflación a un régimen más complejo, del simplificado, a responsable inscripto, tiene que pagar 35% de ganancia, ingresos brutos, tener una estructura contable. ¿Sabes lo que pasa? Cierra. El comercio ese cierra. Y ya esto pasó. Ya pasó en el 2014. ¿Y sabes lo que terminó sucediendo? Que vieron con mucho incentivo, porque no tiene riesgo, pasarse a la informalidad directamente, por lo cual el Estado pierde caja de recaudatoria. ¿Qué es informalidad? Por ejemplo, venta ilegal. Estar en negro todo. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para reactivar la inversión? Bueno. La gente nos está escribiendo al hashtag no me alcanza y ya tenemos muchísimos tweets. A ver qué dicen. Teresa dice, hace años que no compraba por unidades cuando iba a la verdulería y a la carnicería. Ya casi no voy. No voy. No alcanza el sueldo, todos pidiendo adelantos en el trabajo, dice Ana. ¿A quién le darán adelantos? María Elizabeth dice, tuve que dejar de sacarlos a mis hijos a cenar afuera y eso que lo hacía cada 15 días. Sector gastronómico terrible. Muy mal está el sector gastronómico mal. Es que a todo nivel, justamente alto es de lo primero y que uno recorta. Claro. A ver, Porque algunos es más. un lujito que uno se daba, era con lo que te sobraba. Sí, sí. ¿no? Madi dice, y no le alcanza a nadie que viva de su trabajo. La calidad de vida se fue por la cloaca y es solo un recuerdo.
Sí, el sector gastronómico, bueno, lo dijo Barrenuevo el otro día, cerraron el 20%, echaron el 20% de la planta, mucho, pero ¿no? todos tienen una baja muy, muy importante. Es un sector con costos altos, además, ¿no? Muy fuerte. Y además hay un tema, no están pudiendo subir el precio de los platos. Porque claramente ante una caída de la actividad es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? La presión de costos hace que tu margen de rentabilidad caiga y muchas veces no puedan sostener la actividad. Eso es lo que estuvo sucediendo en los últimos meses. Porque a ellos les empieza a salir mucho más cara la Te comida que piden- tienen que comprar. Exactamente. Pero yo no voy a pagar cualquier precio. Me por pasó ese el restaurante donde yo voy siempre que me piden perdón. Mira, perdóname, pero tuvimos que subir tal plato porque ahí te claro. hacen toda una explicación. Nunca pasó eso. En general siempre había algún aumento porque teníamos inflación, no seamos tontos, ¿no? Teníamos bastante inflación. Pero este golpe del último tiempo es muy fuerte. Una pregunta nada más. ¿Alguien cree que con estas medidas que ha tomado el gobierno de Macri, referido a la necesidad de una reforma tributaria, alguien puede creer que con estas medidas que ha venido tomando en estos 3 meses de gobierno, la reforma tributaria que se puede implementar, si se implementa, porque esto viene anunciado desde hace mucho tiempo, pueda favorecer efectivamente a la pequeña y mediana industria? Porque si va a favor de la pequeña y mediana industria, va en detrimento de otro, porque la caja es una, los recursos... No, pero Isaac, si uno supone que hay dos formas de recaudar más. A ver. Uno es subir los impuestos, la otra es bajar los impuestos y esperar que se produzca más. Claro. Ahí terminás Pero- siendo un círculo virtuoso. pero Si vos- vos estás todo el tiempo, como baja la recaudación, subís los impuestos, finalmente Pero es donde, reventas a todo está el mundo. bien, pero es donde, esa es Y el una- economista es usted, ¿no? Pero yo, claro, pero el guarda. problema es la lógica de sobre quién tenés la expectativa que va a generar mayor producción. Y la expectativa del gobierno de Macri ha sido sobre los grandes exportadores de la producción tradicional, de nuestros productos tradicionales, claramente. Esa lógica aplicó y le Bueno, pero sacó ellos todos los estaban mal, impuestos. no estaban bien. Los que estaban mal productores son los productores, son fundamentalmente los productores de las economías regionales que hasta ahora no han recibido ningún beneficio. Y los productores cerealeros, los productores de tambo, los productores de carne, que probablemente podían necesitar una disminución de los impuestos, no están tampoco recibiendo los principales beneficios. Entonces, la lógica de quitar impuestos para que haya mayor inversión es tenés que pensar es a quién le vas a quitar los impuestos y sobre quién vas a generar expectativa que generen mayor inversión y mayor producción. No tengo expectativa que la política del gobierno de Macri vaya a ir en una línea de beneficiar con menores impuestos a la pequeña y mediana empresa. Yo lo que veo es que la realidad es que tampoco el contexto mundial ayuda. A ver, una tonelada de leche en polvo hasta hace 12 meses se pagaba $5.000 la tonelada, ahora está en 2.500. ¿Qué quiere decir? Pero es una commodity la leche en polvo. Claro, exactamente. ¿Sí? Es un commodity, sí. Claro, tiene un valor mundial. Al caer mucho el producto de China, al caer, la realidad es que esa leche, ¿qué genera? Que hoy tengamos mucha leche en el mercado interno y obviamente se le esté pagando muy poco al tambero. Sí. Pero el valor es internacional de la leche. Como... Damián, ¿me dejás ir a ver qué pasa en una pescadería de por aquí nomás?